Buenos días, alumnos de tercero de secundaria. Hoy es martes 29 de septiembre. Ya estamos con el resumen de lo que hoy se está viendo en Aprende en Casa 2, tercero de secundaria. Bueno, vámonos rápido porque esto urge. Esto urge. Esperemos que te sirva este resumen. Vamos a ver. En matemáticas seguimos viendo los criterios de semejanza de triángulos. Recuerda, congruencia y semejanza. Vamos a ver la diferencia entre congruencia y semejanza. Si el factor de proporcionalidad es diferente de uno, ya sea reducción o ampliación, entonces las figuras son semejantes, están hechas a escala. Si el factor de proporcionalidad es 1, es igual a 1, entonces estamos hablando de congruencia, porque es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese es un repaso. En la proporcionalidad, si es 1, es congruente porque es del mismo tamaño. Si es menor, entonces son más chicos. Si es semejante. Y si es mayor que, entonces es semejante porque están más grandes. Recuerda que las figuras semejantes tienen la misma forma pero diferente tamaño. Y bueno, los criterios se aplican en triángulos, principalmente en los triángulos. Aquí se forman varios triángulos mediante paralelas, como lo dijo el teorema, lo dice el teorema de Tales, que lo van a ver ya el jueves y el viernes. Chequenlo, proporcionalidad, regla de 3. Bueno, aquí vienen ejemplos de lo que es la proporcionalidad. Por ejemplo, hay una anécdota de Eratóstenes, un filósofo antiguo, que midiendo una vara y el sol, entonces pudo determinar cuál era la circunferencia de la Tierra. Entonces, ese experimento te lo proponen en el video y aquí abajo se explica, vean, la vara, el ángulo de 90 grados y el sol, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí dice que Eratóstenes fue un matemático, astrónomo, geógrafo y poeta griego. Fue llamado a Egipto en el año 236 a.C. para que se hiciera cargo de la biblioteca de Alejandría. Él, mediante el razonamiento deductivo, hizo un experimento para medir la circunferencia de la Tierra. Dice, solo con la deducción matemática, Eratóstenes pudo medir la distancia de la circunferencia de la Tierra apoyándose en la observación de los fenómenos naturales que existían alrededor, en este caso de los rayos del Sol. Mediante criterios de semejanza de triángulos, él determinó muy aproximadamente la circunferencia de la Tierra mediante el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Recuerda que se llama ángulo, ángulo porque si tenemos dos ángulos, el tercero sale automático. Por eso el criterio se llama ángulo, ángulo. Si dos pares de ángulos correspondientes de dos triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Esa es la conclusión del criterio de semejanza ángulo, ángulo, ángulo. En los días pasados viste el lado, lado, lado. Hoy ángulo, ángulo. El tercer ángulo es automático. Muy bien. En la clase de español, los movimientos literarios en la poesía, aquí está un poco interesante, o sea, mucho interesante. Selecciona los poemas de un movimiento literario. El propósito es que conozcas las características de los distintos movimientos literarios que puedes identificar en el contexto histórico-social que influyen en un poeta cuando escribe su obra. Bueno, vámonos rápidamente a las características. Poema estridentista. Hablan mucho del estridentismo. Es uno de los distintos movimientos literarios que conforman la literatura universal. Algunos movimientos literarios se constituyen con base en ciertos principios o reglas que asientan lo que se quiere decir o transmitir a través de poemas.
y estos principios se escriben en un documento que se conoce como manifiesto. Estridentismo. Vean, aquí están las características. Es un movimiento artístico perteneciente al vanguardismo. En México surge casi a la par de la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. Estridentismo. Hoy estamos hablando de estridentismo. Recuerda que te voy a dejar este archivo que está en pantalla, te lo voy a dejar para que lo descargues. Para que lo descargues, ya está subrayado esto. Así es que, pues, se te haga más fácil la vida en Aprende en Casa 2. Se te hace más fácil. Así es que, bueno, aprovechando, regálame una suscripción, regálame un like aquí a Renomat para que tengas toda la información. También ya tenemos los aprendizajes esperados de las siguientes 2 semanas. Al rato los subo. Así es que estridentismo. Vienen las características y dice, ¿qué es un movimiento literario? Recupera la información sobre las características de los 3 movimientos mencionados en el video. Bueno, habría que ver bien el video. Y aquí están los componentes de un movimiento literario. ¿Sí? Conjunto de rasgos comunes, porque esto es colectivo, es un movimiento de muchas personas. Dice, un movimiento literario es un conjunto de rasgos comunes que aparecen en las artes y en la literatura en un tiempo determinado. El movimiento literario, en un movimiento literario son escuela o corriente, los nombres que se pueden identificar. El estridentismo es uno de ellos, pero aquí tenemos más esquemas donde aquí los puedes descargar, los puedes manipular para hacer tu tarea. Por ejemplo, los movimientos Edad Media, Renacimiento, Generación del 27. Aquí te lo explicamos. En la época medieval, la poesía abordaba temas principalmente religiosos. En el Renacimiento, la visión cambia y ahora el centro del conocimiento es el ser humano. Da Vinci y todo eso, ¿verdad? Su relación con el mundo que lo rodea. La generación del 27, bueno, son a la par de movimientos fascistas. Estos movimientos se caracterizan por promover el nacionalismo exagerado y por otro lado el militarismo. Y aquí está muy bonita esta lámina donde los movimientos literarios son, por ejemplo, vamos en orden de las manecillas del reloj, Edad Media, Romanticismo, Renacimiento, Generación del 27, Modernismo, Realismo, Barroco, Neoclasicismo, Clasicismo y Vanguardismo. Esto es el resumen de nuestra clase. En química seguimos viendo mezclas, pero ahora vamos a ver los métodos de separación de mezclas aplicados en diferentes ámbitos. Bueno, los métodos, por ejemplo, la filtración. Ese método se utiliza comúnmente en la vida cotidiana en donde separas 2 componentes, uno sólido y uno líquido, utilizando un medio poroso para dicha separación, una coladera, ¿verdad? Esa es la filtración. Destilación. Este método se basa en las diferencias de temperatura de ebullición de los componentes de la mezcla, es decir, cuando los líquidos empiezan a hervir. Entonces, aquí puedes, por ejemplo, hervir una sustancia y le extraes el agua a 100 grados centígrados, se evapora y se separa, ¿verdad? Y se queda la otra sustancia que no tiene el mismo punto de ebullición. Este método se requiere cierto equipo. Bueno, en muchos métodos se requiere ciertas herramientas y equipo. La cromatografía esta palabra viene del griego croma, color, grafos, escribir, escritura del color, que técnicamente significa la separación física de los compuestos coloridos como colorantes o pigmentos en un extracto o mezcla orgánica. Esta es otra, cromatografía. Y vienen más métodos, por ejemplo, la cristalización, que se usa para... bueno, otra es cómo separar los desechos metálicos por medio de una técnica que se llama, o método que se llama magnetización. Consiste en atraer el metal
ferromagnético por un imán, como en la película de Toy Story. El siguiente método es la centrifugación, que es dar vueltas y vueltas y vueltas fuerte para separar, como cuando vas a un juego de feria que te bota hacia afuera. Separa dos o más sustancias debido a las diferencias de densidades por medio de una centrífuga. El proceso de decantación es otro método que sirve para separar sustancias. Es como cuando lavas los frijoles y le quitas el agua y se queda por decantación los granos adentro de la olla. Y por último, formación cívica y ética. Atrévete a soñar tu proyecto de vida. Identificarás las aspiraciones personales y cómo se relacionan con el estudio, el trabajo y la recreación. Estudien, niños, estudien para que tengan un buen trabajo y puedan vivir con recreación, porque si no, nada más vives para trabajar y eso no es vida. Así es que aquí están en las láminas aspectos que puedes considerar para tu proyecto de vida, ¿sí? La misión, la visión, las metas y los sueños. Esos son los elementos de tu proyecto de vida. Aquí te dejo la lámina. Puedes descargar el archivo en la descripción. Y bueno, aquí hay una actividad. Mis aspiraciones en el estudio, en el trabajo, en la recreación. Pues, por ejemplo, yo quiero estudiar medicina. Yo quiero trabajar en un hospital muy grande o poner mi consultorio y yo quiero viajar por el mundo, etcétera, etcétera. Entonces hay unas preguntas que responder para darnos una idea. ¿Cuál es el ideal que tengo en mí? O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Con qué cuento? ¿Qué recursos tengo? ¿Quién me apoya? ¿Mis papás? ¿Yo solo? ¿Mis amigos? ¿Quién es mi equipo para lograr mis sueños, mis objetivos? ¿Qué capacidades tengo? O sea, ¿qué soy capaz de hacer? No por querer hacerlo siempre se puede. Hay que tener ciertas capacidades, ciertas capacidades. ¿Qué necesito para llegar a ese ideal? Pues la constancia hace el éxito. La clase de tecnología, las innovaciones y la organización técnica. Bueno, recuerda que se inventan las cosas porque tienen necesidades, porque intereses, los ideales y los valores de la innovación. Esos son los componentes para un análisis sistémico. Aspectos a considerar en un análisis sistémico: intereses, necesidades, ideales, valores que favorecen la innovación, ya lo acabamos de leer. Las condiciones naturales que existen, analizar si puedes delegar funciones, examinar el cambio de la organización de las personas, determinar el cambio en las acciones y funciones y efectos sociales y naturales ocasionados. Vean, aquí hay ejemplo de innovación a lo largo del tiempo, el foco, la tecnología, la energía. Todo esto es innovación. ¿Qué es un sistema persona-máquina? El sistema en que las funciones de un operador humano o grupo de operadores y de una máquina que están integradas en una sola entidad. O sea, persona-máquina, un sistema, controlada por el operador, que interactúan en el entorno. Muy bien. Por ejemplo, un automóvil es un sistema persona-máquina. El automóvil por sí solo no jala. Tiene que haber un operador, se llama operador. Muy bien, aquí está esa imagen del desarrollo del teléfono. Vean cómo a lo largo del tiempo el teléfono ha ido cambiando hasta llegar a nuestros dispositivos digitales actuales. Pero recuerda que todo esto requiere de salvar al mundo y no desechar, no hacer basura. El consumismo, cómo genera basura. Y hablando de los impactos naturales, el equipo celular, al desecharlo de una forma inadecuada, genera en la atmósfera grandes emisiones de contaminantes, por lo que es recomendable prolongar su vida útil y tirarlo en desechos especiales, ¿verdad? Entonces, recuerda que
Recuerda analizar todos los aspectos: antecedentes, efectos, contexto, necesidades, innovaciones. Esto es el video de el resumen del martes 29 de septiembre, tercero de secundaria. Hoy sí nos aventamos menos, fue 15 minutos. Descarga el archivo en la descripción, regálame un like. Si te sirve el video, no que te guste, pero que sí te sirva, ¿no? Si te sirve de algo el video y su archivo anexado en la descripción, regálame una suscripción y un like para que se te hagan más fácil las cosas aquí en Aprende en Casa. Sigue con Renomat. Nos vemos en el siguiente video, primer grado de secundaria, o nos vemos mañana. Ya tengo los aprendizajes esperados de las siguientes semanas. Ahí checas mi video. Adiós.